Cuando comenté que dormiría en el cuarto de mi novio, él se quedó en shock. Al fin y al cabo, nunca había tomado la iniciativa de acercarme a él antes. Siempre lo reprendía o lo ignoraba cada vez que nos encontrábamos. Lo que él no sabía era que yo había revivido mi vida pasada. Constantemente huía para encontrarme con el hombre que amaba. Incluso llegué a robar todas las posesiones de mi novio para dárselas a ese hombre. Aún así, mi novio nunca me culpó. En vez de eso, me mantuvo en su mansión y cuidó de mí con atención meticulosa. Cuando el hombre que amaba me traicionó, mi novio sacrificó su vida para salvarme. Por eso, en esta vida, decidí quedarme a su lado y aceptar su amor. Cuando Diego le pidió a la criada que me llevara de vuelta a mi habitación, agarré su camisa y susurré: «No puedo quedarme en tu cuarto». Giró la cabeza bruscamente, los ojos abiertos de sorpresa. Carmela y Paco lo imitaron, paralizados como si me hubiera salido una segunda cabeza. Diego me miró como si estuviera tramando algo. Sinceramente, no podía culparlo. Había sido terrible con él antes. «Me duelen los pies», murmuré. Diego miró mis pies enrojecidos y, sin dudar, me tomó en brazos. «Trae el botiquín a mi habitación», le dijo a Carmela. Sonreí, satisfecha. «Puedes retirarte por hoy, Paco», añadió Diego. «Pero jefe», empezó Paco, hasta que la mirada de Diego lo hizo callar. En sus brazos, sujeté su cuello, secretamente apreciando lo fácil que era descansar contra él. Al llegar a las grandes puertas dobles de su habitación, se detuvo, esperando que me resistiera. En vez de eso, me acurruqué aún más. Ya dentro, me llevó directamente al baño. «¿Necesitas ayuda para bañarte?», preguntó, haciendo que mi corazón se acelerara. «Sí», respondí sin pensar. «Voy a pedir que Carmela envíe a alguien». Salió antes de que pudiera procesar lo que dije. Suspiré. Genial, no era la ayuda que tenía en mente. Después del baño, una criada me esperaba con ropa de dormir. Agradecí, pero solo tomé la ropa interior. «Voy a tomar algo prestado del armario de Diego». Dentro, era un mar de negro. «Este tipo no tiene otro color», murmuré antes de ponerme una de sus camisas. De vuelta en la habitación, Carmela intentó secarme el pelo, pero me negué hasta que ella salió a regañadientes. «Claro», Diego entró luego con el botiquín en la mano. «Claramente no puedes secarte el pelo sola», dijo serio, mirando mi pelo mojado. Entonces, su mirada cambió. «¿Qué llevas puesto?» «Tu camisa», respondí. Frunció el ceño, genuinamente curioso. «¿Por qué?» «Porque me queda bien». «Y vaya que te queda», murmuró bajito antes de encender el secador. Me senté obedientemente mientras secaba mi pelo, sus dedos peinándolo con suavidad. Mi pecho se apretó al ver lo gentil que podía ser. Trató mi muñeca dolorida con un ungüento y después me arropó en la cama. «Duerme aquí conmigo», susurré, medio dormida. Dudó un momento, pero acabó acostándose a una distancia segura. Naturalmente me acerqué. Justo antes de dormirme, creí haberlo oído susurrar: «Te amo, muñeca». A la mañana siguiente, Diego seguía durmiendo a mi lado. Era la oportunidad perfecta para escabullirme. Caminé de puntillas, elogiando mentalmente las puertas bien lubricadas de la mansión, hasta que una voz me detuvo. «¿A dónde crees que vas?» Tranquilo, relájate», dije con una sonrisa nerviosa. «Solo voy a la cocina». «¿Dónde está el jefe?» Sus ojos desconfiados miraron hacia la puerta. «Shh, está durmiendo». Esto lo pilló desprevenido. ¿El jefe durmiendo? «Sí». «¿Quieres que te lo deletree?» Intentó pasar por mi lado. Tiré de su chaqueta. «¿Qué estás haciendo?» Asegurándome de que está vivo». Lo miré fijamente. «¿Qué crees que haría? ¿Sofocarlo con una almohada?» «No lo descartaría», replicó. «Vale, justo». Finalmente verificó y volvió con el rostro descompuesto. «Está durmiendo, como dije». «¿Qué hiciste?» Su voz era dura. «Lo siento, no sabía». «Claro que no sabías», soltó con desdén. Apreté los dientes. «Mira, Paco, sé que no confías en mí, pero lo estoy intentando. Encuéntrame a mitad de camino. Estaré en la cocina haciendo el desayuno». Salí antes de que pudiera responder. En la cocina revolvía los armarios cuando Carmela me asustó. «¡Vaya!», jadeé llevando la mano al pecho. «Deja de asustarme así», se disculpó rápido. Pedí mezcla para panqueques. Cuando ofreció que los chefs cocinaran, negué con la cabeza. «No, hoy cocino yo para Diego». Toda la cocina se detuvo, sorprendidos de que supiera lo que hacía. Con los panqueques listos, pedí ayuda para arreglar la mesa. El personal corrió a ayudar. Cuando Carmela ofreció limpiar, me negué. Yo hice el desorden. Yo limpio. Me miró como si me hubieran salido cuernos. «Ya vieron que no envenené la comida», bromeé con una sonrisa. Avergonzada, murmuró algo antes de salir. Guardaba las sartenes cuando un grito furioso resonó por la mansión. El grito resonó como un latigazo. Me congelé con la espátula en la mano.
el olor de los panqueques todavía en el aire. Sabía que era Diego. Sabía que era por mí. Sabía que era mi culpa. Paco apareció primero, ojos desorbitados, como si esperara encontrarme con un cuchillo. Se detuvo en la puerta de la cocina como un perro guardián listo para atacar. Después vino Carmela, pálida. Los otros sirvientes desaparecieron como si el mismo demonio hubiera gritado. Y entonces, lo vi. Diego entró con pasos pesados, descalzo, aún en pijama, pantalón oscuro y camisa blanca abierta en el cuello, el pelo negro revuelto, la mirada aún más. Por un instante, pensé que iba a gritar, mandar que me encerraran, arrancarme de allí como se arranca una espina infectada, pero no dijo nada. Solo me miró fijamente, como si no creyera que estaba allí, en su cocina, con panqueques listos y olor a mantequilla en el aire. «Estás aquí», dijo finalmente, la voz ronca de sueño interrumpido. «Hice el desayuno», murmuré, levantando un plato como escudo. Nadie se movió, nadie respiró. Diego caminó lentamente hasta la mesa, sin quitarme los ojos de encima. Se sentó, tomó cuchillo y tenedor, cortó un trozo pequeño y se lo llevó a la boca. Masticó en silencio. Creo que dejé de respirar. Y entonces sonrió. Solo un poco, pero fue genuino. Un ruido metálico me hizo girar. Paco dejó caer el vaso. «¿Qué está pasando aquí?», susurró, como si estuviera fuera de lugar en su propia casa. Diego dio otro mordisco, sin mirarlo. «Ella cocinó, y no está envenenado», dijo como si fuera un milagro. Tal vez lo era. Paco me lanzó una mirada llena de desconfianza, pero retrocedió. Carmela no parpadeaba. «¿Puedo hacer café?», ofrecí, con voz temblorosa. Diego negó con la cabeza. «Siéntate», obedecí. Me senté frente a él, manos en el regazo, como una niña reprendida. El silencio pesaba como plomo. «¿Dormiste bien?», intenté, llenando el vacío. Me miró largamente, como si buscara algo en mi rostro. «¿Dormí?», corrigió. «No recuerdo la última vez. No supe qué decir». Bajé la mirada. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó sin alterar la voz. «¿Por qué quise? ¿Por qué me debes? ¿Desde cuándo te importa lo que me debes? Desde que recordé cuánto me has dado», respondí antes de contenerme. El silencio se apoderó del comedor. Diego dejó el tenedor a un lado y me observó con una intensidad que me hizo temblar. Sus ojos oscuros parecían querer desentrañar cada rincón de mi alma. «¿Qué quieres decir con eso, Lucía?». Su voz era cautelosa, como si temiera que mis palabras fueran otra trampa. Sentí la mirada de Paco taladrándome la nuca. Carmela había retrocedido hasta la puerta, pero seguía allí, testigo silenciosa de un momento que ninguno entendía completamente. «No sé cómo explicarlo sin sonar como una loca», murmuré, jugando nerviosamente con el borde de la camisa de Diego que aún llevaba puesta. «Inténtalo», insistió él, sirviéndose más café. La normalidad del gesto contrastaba con la tensión del ambiente. Respiré hondo. ¿Cómo explicar que recordaba otra vida, otra existencia donde lo había traicionado y él había muerto por mí? He estado teniendo recuerdos, sueños, no sé qué son. Comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Son tan reales que me despiertan en medio de la noche, y en ellos, yo. «Te trataba horrible, Diego». Sus ojos no se apartaron de mí ni un segundo. «Eso no es muy diferente de la realidad, muñeca», respondió con una sonrisa torcida que me dolió más que cualquier reproche. «Lo sé», admití, bajando la mirada. «Pero hay más. En estos recuerdos, yo escapaba constantemente para encontrarme con otro hombre». Paco soltó un bufido indignado. «Jefe, no tiene que escuchar estas». «Silencio», ordenó Diego sin siquiera mirarlo. Su voz era suave pero implacable. Continué, sintiendo que cada palabra me liberaba de un peso invisible. «Te robaba para darle a él. Dinero, joyas, información sobre tus negocios. Y lo peor es que tú lo sabías. Pero nunca me echaste de tu casa. Seguías cuidándome, protegiéndome». Diego se reclinó en su silla, su rostro una máscara inescrutable. «Hasta que un día él me traicionó. Me puso en peligro y tú». Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, sin que pudiera evitarlo. «Tú te interpusiste entre una bala y yo. Moriste en mis brazos, Diego». El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Carmela se santiguó rápidamente, y Paco tenía el rostro descompuesto por la incredulidad. «Es la historia más ridícula que he escuchado», soltó finalmente Paco. «Jefe, esta mujer claramente está». Diego levantó una mano silenciándolo instantáneamente. «¿Dónde ocurrió?», preguntó con voz neutra. La pregunta me desconcertó. «¿Qué? En tu sueño. ¿Dónde me dispararon?». Cerré los ojos, invocando la terrible imagen, en el muelle viejo de Puerto Vallarta, junto al almacén abandonado con el mural de la sirena. Diego palideció visiblemente. Se levantó de golpe, haciendo que su silla se tambaleara peligrosamente. «Jefe,
¿Está bien? Paco se acercó, genuinamente preocupado. Diego no respondió. En cambio, desabotonó lentamente su camisa. Mis ojos se abrieron con horror cuando vi la cicatriz irregular que marcaba su pecho, justo encima del corazón. Hace 2 años, dijo con voz ronca. Un intento de asalto en Puerto Vallarta. La bala rozó el corazón. Estuve clínicamente muerto durante 4 minutos. Sentí que el mundo se detenía. Era imposible. Yo nunca había estado en Puerto Vallarta con Diego. Nunca había visto esa cicatriz. Pero yo no estaba contigo, susurré. No, no lo estabas, confirmó, volviendo a abotonarse la camisa. Estabas en Ciudad de México, con Joaquín Vega. El nombre cayó como una bomba en mi conciencia. Joaquín Vega, el hombre de mis recuerdos. El hombre por quien había traicionado a Diego en otra vida. O eso creía. No entiendo. Mi voz era apenas audible. Diego se acercó y, para sorpresa de todos, especialmente mía, se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos entre las suyas. Lucía, tuviste un accidente hace 1 año. Te golpeaste la cabeza muy fuerte. Los médicos dijeron que podrías tener lagunas en tu memoria, confusión. ¡No!, grité, apartando mis manos. Eso no es cierto. Yo recuerdo perfectamente, pero mientras lo decía, me di cuenta de que no era verdad. Había vacíos enormes en mi memoria. No recordaba cómo había conocido a Diego, ni cuándo me había mudado a su mansión en Cuernavaca. No recordaba nuestra primera cita, nuestro primer beso. Carmela, llamó Diego sin apartar su mirada de mí. Trae el álbum rojo de mi despacho. Minutos después, Carmela regresó con un pesado álbum de cuero. Diego lo abrió frente a mí. En la primera página había una foto de nosotros dos, sonriendo bajo el sol de alguna playa. Cabo, hace 3 años, explicó suavemente. Fue nuestro primer viaje juntos. Pasó la página, más fotos. Diego y yo en una gala. Yo con un vestido azul que no recordaba haber usado jamás. Nosotros en un restaurante elegante, brindando con champán. Yo dormida en un sofá, con la cabeza apoyada en su hombro. Fuimos felices, Lucía, murmuró. Por 2 años, fuimos muy felices. ¿Qué pasó?, logré preguntar a través del nudo en mi garganta. Su rostro se endureció. Conociste a Joaquín en una de mis fiestas de negocios. Era encantador, culto, sofisticado, y mi principal competidor. Te sedujo. Y no solo por tu belleza. Su voz se volvió amarga. También por lo que podías contarle sobre mí. Sentí que me faltaba el aire. No eran recuerdos de una vida pasada. Era esta vida, esta realidad. El día que me dispararon en Puerto Vallarta, había ido a confrontarlo. Me había enterado de que estaba planeando algo grande contra mí, usando información que solo tú podías haberle dado. Una lágrima rodó por mi mejilla. No era tristeza, era vergüenza, culpa pura. Cuando regresé a casa, herido pero vivo, tú ya no estabas. Te habías ido con él. Pasaron 6 meses hasta que reapareciste. Sola, confundida, con signos de maltrato. Carmela sollozaba silenciosamente en un rincón. Paco había dejado de mirarme con odio. Ahora su expresión era de lástima. Te acogí de nuevo, a pesar de las protestas de todos, continuó Diego. Luego vino el accidente. Tu coche se salió de la carretera cerca del lago Chapala. Los médicos dijeron que podría haber sido intencional. Me llevé las manos a la boca, ahogando un grito. ¿Intenté? No lo sabemos, respondió rápidamente. Pero después del accidente cambiaste. Volviste a ser fría, distante, como si me culparas por algo. Hasta esta mañana. Me quedé inmóvil, tratando de asimilar toda esta información. ¿Eran mis recuerdos simplemente una forma de mi mente de procesar la culpa? ¿De reescribir una historia en la que yo no era la villana sino la arrepentida? ¿Por qué me mantienes aquí?, pregunté finalmente. Después de todo lo que te hice. Diego sonrió con tristeza. Porque te amo, muñeca. Siempre te he amado. Se inclinó y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me besó. Un beso suave, casto, pero que me sacudió hasta el alma. El sonido de su teléfono rompió el momento. Diego miró la pantalla y frunció el ceño. Tengo que atender esto. Se disculpó apartándose. Lo observé mientras hablaba en voz baja, alejándose hacia la ventana. Su expresión cambió gradualmente, tornándose sombría. Cuando regresó a mi lado, su rostro estaba tenso. Joaquín Vega está de vuelta en México, anunció con voz grave. Y según mis fuentes, ha estado preguntando por ti. El nombre de Joaquín Vega provocó en mí una reacción visceral que no pude controlar. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, mientras un torrente de imágenes difusas invadía mi mente. Sonrisas seductoras, promesas susurradas, manos que en un momento acariciaban y al siguiente lastimaban. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz apenas un hilo tembloroso. Diego se pasó una mano por el rostro,
un gesto que delataba su cansancio y preocupación. No lo sé con certeza, pero ha estado haciendo preguntas sobre ti en Polanco, preguntando si has vuelto conmigo. ¿Cómo estás? Paco se acercó, su postura defensiva, como un animal que percibe peligro. Jefe, esto no me gusta. Ese hombre es un buitre. Si está preguntando por ella es porque quiere algo. Por primera vez desde que tenía memoria, o al menos la memoria que ahora cuestionaba, estuve de acuerdo con Paco. Joaquín no era el tipo de hombre que actuaba sin motivo. Deberíamos aumentar la seguridad, sugerí, sorprendiéndome a mí misma por preocuparme por la seguridad de Diego y no por la mía. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no supe identificar. ¿Orgullo, quizás? Ya me he encargado de eso, respondió. Carmela, por favor, prepara el coche. Tenemos que ir a la ciudad. ¿Vamos a Ciudad de México? Pregunté confundida. Tengo una reunión con mis abogados en la capital, explicó Diego. Y creo que es mejor que vengas conmigo. No quiero dejarte sola, no ahora. La idea de dejar la seguridad de la mansión me aterrorizaba, pero la perspectiva de separarme de Diego me asustaba aún más. Asentí en silencio. Estaré lista en 15 minutos, murmuré, levantándome de la mesa. Diego me detuvo suavemente por el brazo. Lucía, sé que esto es confuso para ti, pero necesito que confíes en mí. Sus ojos, tan negros y profundos como la noche más oscura, me miraban con una intensidad que me robó el aliento. ¿Cómo había podido traicionar a este hombre? Confío en ti, Diego, respondí con sinceridad. Es en mí en quien no confío. Me dirigí a mi habitación, no la de Diego, sino la mía, esa que según él había ocupado desde mi regreso, y me quedé paralizada en el umbral. No la reconocía. Los colores, los muebles, todo me resultaba ajeno. Abrí el armario y me encontré con ropa que no recordaba haber comprado jamás. Vestidos elegantes, traje sastre, zapatos de diseñador. Me sentí como una intrusa en mi propia vida. Con manos temblorosas elegí un vestido sencillo color verde olivo y unos zapatos bajos. Me miré al espejo mientras me cepillaba el cabello y una extraña me devolvió la mirada. Era yo, pero también era una desconocida. «Permiso, señora». La voz de Carmela me sobresaltó. Estaba en la puerta con una pequeña maleta en la mano. «El jefe me pidió que preparara algunas cosas para usted, para la estancia en la ciudad». «Gracias, Carmela», respondí, observándola con curiosidad. «Carmela, ¿puedo preguntarte algo?» La mujer asintió con cautela. «¿Cómo era yo antes? ¿Antes del accidente?» Su rostro reflejó incomodidad. Se acercó y dejó la maleta sobre la cama, tomándose su tiempo para responder. «La señora era diferente», dijo finalmente, más reservada con el jefe, más fría. Pero también había momentos, cuando creía que nadie la veía, en que la notaba triste, como si estuviera atrapada. Y después del accidente, Carmela apretó los labios. Después cambió, pero no para mejor. Era como si guardara rencor, como si culpara al jefe de algo. Apenas le hablaba, y cuando lo hacía, se detuvo, claramente incómoda. «Dime la verdad, por favor». Cuando le hablaba era solo para herirlo, para recordarle que amaba a otro hombre. El dolor que sentí fue tan agudo como inesperado. ¿Qué clase de monstruo había sido? ¿Y él nunca me echó? ¿Después de todo eso? Carmela negó con la cabeza. «El jefe siempre dijo que usted volvería a ser quien era antes, que solo necesitaba tiempo». Una lágrima rodó por mi mejilla. Diego había tenido fe en mí cuando yo no la merecía. «Gracias, Carmela», dije suavemente, «por tu honestidad y por cuidar de Diego cuando yo no lo hice». La mujer me miró con genuina sorpresa. Luego, para mi asombro, tomó mi mano entre las suyas. «Él la ama, señora, más de lo que debería, más de lo que es sensato. Solo, no lo lastime otra vez». Con esas palabras, salió de la habitación, dejándome con un nudo en la garganta y una determinación creciente. Sería digna del amor de Diego esta vez. Media hora después, viajábamos por la carretera hacia Ciudad de México, en el lujoso SUV blindado de Diego. Paco conducía, mientras que Diego trabajaba en su laptop a mi lado en el asiento trasero. De vez en cuando, sentía su mirada sobre mí, pero cada vez que giraba para encontrarme con sus ojos, él ya había vuelto a sus documentos. ¿Qué pasó con Joaquín después de todo?, me atreví a preguntar finalmente, rompiendo el silencio. Diego cerró su laptop y me miró directamente. «Después de que te dejó, se fue a Europa. Expandió sus negocios allá, aunque algunos son cuestionables. Regresó a México hace 3 semanas, supuestamente para una serie de inversiones en Monterrey. Pero no crees que sea solo por negocios». No era una pregunta. Conocía lo suficiente a Diego para saber que su mente analítica ya habría considerado todas las posibilidades. «No, no lo creo. La última vez que estuvo aquí, casi me cuesta la vida. Y ahora está preguntando por ti, justo cuando empiezas a cambiar». Su tono era cauteloso, como si temiera que mis cambios fueran solo temporales o, peor aún, parte de algún plan.
Te juro que no he tenido contacto con él, dije con vehemencia. Ni siquiera recuerdo claramente su rostro. Diego me estudió por un momento, luego asintió lentamente. Te creo. Pero eso no significa que él no pueda tener planes que te involucren. Un escalofrío me recorrió nuevamente. La idea de que Joaquín Vega pudiera buscarme, de que pudiera intentar arrastrarme de vuelta a una vida que había olvidado, o había elegido olvidar, me aterrorizaba. Llegamos a Ciudad de México al atardecer. El cielo se teñía de naranja y rosa mientras el tráfico nos envolvía en su caótico abrazo. Para mi sorpresa, no nos dirigimos al distrito financiero, sino a una zona residencial exclusiva en Las Lomas. Pensé que iríamos a tu oficina, comenté confundida. Cambio de planes, respondió Diego. Manuel vendrá a vernos a la casa. Es más seguro así. Manuel, recordé vagamente, era el abogado principal de Diego, un hombre mayor con una reputación formidable en los círculos legales de México. La casa de Diego en la ciudad era más moderna que la mansión de Cuernavaca, pero igualmente impresionante. Líneas limpias, amplios ventanales y una seguridad que haría sentir envidia al Pentágono. Personal de seguridad custodiaba el perímetro, y cámaras discretas monitoreaban cada rincón. Apenas habíamos entrado cuando una mujer elegante se acercó a recibirnos. Me tomó un momento reconocerla. Sofía, el ama de llaves de la casa en Ciudad de México. Bienvenidos, señora, saludó formalmente. El licenciado Manuel llegará en 1 hora. He preparado la habitación principal, y la cena estará lista cuando lo deseen. Gracias, Sofía, respondió Diego. Avísame cuando llegue Manuel. Estaremos en el despacho. Tomándome suavemente del codo, Diego me guió a través de la casa hasta una habitación al fondo del pasillo principal. Su despacho era exactamente como cabía esperar. Elegante, masculino, con estanterías llenas de libros, un escritorio imponente de caoba y una vista privilegiada de la ciudad. Siéntate, por favor, me indicó, señalando un cómodo sofá de cuero en una esquina. Hay algo que necesito mostrarte antes de que llegue Manuel. Se dirigió a un cuadro en la pared, lo movió revelando una caja fuerte, y tras introducir una combinación extrajo una carpeta. Esto es lo que Joaquín realmente quería de ti, dijo, entregándomela. O más bien, lo que quería a través de ti. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Contenía documentos legales, planos, informes financieros. Los revisé sin comprender completamente su significado. ¿Qué es todo esto? Diego se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba su cuerpo. Estos son los documentos del proyecto San Cristóbal, una inversión de miles de millones en una reserva natural cerca de Tulum. Joaquín quería apoderarse del proyecto, pero necesitaba información interna, detalles que solo yo y mi círculo más cercano conocíamos. Sentí náuseas al comprender lo que insinuaba. ¿Y yo se lo di? Diego tomó mi mano, sorprendiéndome con la gentileza de su gesto. Sí y no. Le diste información, pero no toda. No la más crucial. Te detuviste antes y eso me salvó. Fue cuando empezaste a sospechar que él solo te estaba utilizando. Una imagen borrosa se formó en mi mente. Una discusión acalorada, gritos, un golpe. Me llevé instintivamente la mano a la mejilla. Él me golpeó, susurré. Cuando me negué a darle más información, Diego asintió sombríamente. Y no fue la única vez. Cuando finalmente volviste, tenías marcas por todo el cuerpo. La rabia ardió en mi pecho, mezclada con vergüenza y asco hacia mí misma. ¿Cómo había podido ser tan estúpida? ¿Por qué me cuentas todo esto ahora? Porque Manuel trae noticias. Joaquín está intentando revivir su plan para San Cristóbal. Y esta vez, es personal. Ya no se trata solo del proyecto. Quiere destruirme. Y creo que piensa que tú eres su mejor arma. El teléfono de Diego sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Contestó brevemente y luego me miró. Manuel está aquí, anunció poniéndose de pie. Pero antes de que pudiéramos salir del despacho, mi propio teléfono vibró con un mensaje. Un número desconocido. El texto hizo que mi sangre se helara. Te extraño, mi vida. Pronto estaremos juntos otra vez. No lo has olvidado todo, ¿verdad? Sé que recuerdas nuestras noches en el lago Chapala. Dejé caer el teléfono como si quemara. Diego lo recogió y leyó el mensaje, su rostro endureciéndose instantáneamente. ¿Joaquín? Murmuró con voz peligrosamente baja. Diego, te juro que yo no. Me silenció con un gesto. Lo sé. Él está jugando con nosotros. Sus ojos se encontraron con los míos. La pregunta es, ¿qué sabes tú sobre el lago Chapala que yo no sepa? Y entonces lo recordé. No solo había tenido mi accidente cerca del lago Chapala. Según el mensaje, también había estado allí con Joaquín. ¿Qué más había olvidado? ¿Qué secretos guardaba ese lugar que ahora Joaquín usaba para amenazarnos? La mención del lago Chapala desencadenó un torbellino de imágenes fragmentadas en mi mente. Una cabaña de madera junto al agua, risas bajo la luz de la luna, promesas susurradas. Y después,
Oscuridad. Traté de concentrarme, de forzar mis recuerdos, pero era como intentar atrapar humo con las manos. No lo sé, Diego, confesé con frustración. Tengo imágenes, sensaciones, pero nada concreto. Es como si mi mente hubiera bloqueado todo deliberadamente. Diego guardó mi teléfono en el bolsillo de su chaqueta, su rostro una máscara impenetrable. Hablaremos de esto después. Ahora, Manuel nos espera. Avanzamos por el pasillo en silencio. Podía sentir la tensión emanando de Diego, no dirigida hacia mí, sino hacia la amenaza invisible que Joaquín representaba. Cuando entramos al salón principal, un hombre mayor, de cabello cano y traje impecable, se puso de pie para recibirnos. «Diego, muchacho», saludó con afecto, estrechando la mano de mi esposo. Luego se volvió hacia mí y noté un destello de sorpresa en sus ojos. «Señora Lucía, qué placer verla de nuevo». «El placer es mío, licenciado», respondí automáticamente, aunque no recordaba haberlo visto antes. Manuel me estudió por un momento, como evaluándome antes de volver su atención a Diego. «Tengo la información que solicitaste», dijo, abriendo su maletín sobre la mesa de centro. «Y me temo que no son buenas noticias». Durante la siguiente hora, Manuel detalló los movimientos de Joaquín Vega desde su regreso a México. Había estado reuniéndose con inversores extranjeros, políticos locales, e incluso con algunos ex socios de Diego. Su objetivo parecía claro: revitalizar el proyecto San Cristóbal, pero con una nueva estrategia. «Ha estado difundiendo rumores sobre supuestas prácticas ilegales en tus empresas, Diego», explicó Manuel, mostrando recortes de prensa y capturas de pantalla de redes sociales, insinuando que tienes conexiones con el lavado de dinero y la corrupción gubernamental. Diego permaneció impasible, pero noté cómo se tensaba la línea de su mandíbula. «Son acusaciones sin fundamento», respondió. «Siempre he mantenido mis negocios limpios». «Lo sabemos», asintió Manuel. «Pero en el mundo empresarial mexicano, los rumores pueden ser tan dañinos como los hechos. Algunos de tus socios minoritarios ya están mostrando nerviosismo». «¿Y qué tiene que ver todo esto con Lucía?», preguntó Diego, dirigiendo la conversación hacia lo que realmente le preocupaba. Manuel me miró brevemente antes de extraer otra carpeta de su maletín. «Joaquín ha estado insinuando que tiene información privilegiada sobre tus operaciones, información que supuestamente obtuvo de una fuente muy cercana a ti». Hizo una pausa incómoda. «La mayoría asume que se refiere a la señora Lucía». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Una cosa era saber que había traicionado a Diego en el pasado. Otra muy distinta era enfrentar las consecuencias públicas de esa traición. «Pero hay algo más», continuó Manuel, su expresión tornándose grave. «Joaquín ha adquirido una propiedad en la orilla del lago Chapala, una cabaña aislada. Y según mis fuentes, ha estado haciendo renovaciones importantes, incluyendo medidas de seguridad avanzadas. Como si estuviera preparando un lugar para mantener a alguien», murmuró Diego, completando el pensamiento que todos compartíamos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso Joaquín planeaba secuestrarme? «¿Por qué no simplemente ir a la policía?», pregunté, la ansiedad haciendo temblar mi voz. «Si tenemos pruebas de sus intenciones». Manuel negó con la cabeza. «No tenemos pruebas concretas, señora, solo circunstancias sospechosas. Y Joaquín tiene amigos influyentes, incluso dentro de la Policía Federal». «Entonces, ¿qué hacemos?», insistí, mirando a Diego. Mi esposo se levantó y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que comenzaban a brillar bajo el cielo nocturno de Ciudad de México. «Vamos a contraatacar», declaró con firmeza. «Manuel, prepara los documentos para una auditoría externa completa de todas mis empresas. Quiero total transparencia. Si Joaquín quiere jugar sucio con rumores, lo aplastaremos con hechos». Manuel asintió, tomando notas. «Y en cuanto a Chapala», continuó Diego, volviéndose hacia nosotros, «creo que es hora de que Lucía y yo hagamos una visita a ese lago». «¿Qué?», exclamé, levantándome de un salto. «¿Estás sugiriendo ir directamente a donde él podría estar esperándonos?». «No exactamente», respondió Diego con una calma que contrastaba con mi agitación. «Iremos a la zona, pero no a su propiedad. Necesitamos descubrir qué pasó allí, qué es lo que él cree que tú sabes». La idea me aterrorizaba, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Si quería ser realmente libre de Joaquín y de mi pasado, necesitaba enfrentarlo. «De acuerdo», acepté finalmente. «¿Cuándo salimos?». «Mañana temprano», decidió Diego. «Manuel, asegúrate de que nadie sepa de este viaje. Oficialmente, seguiremos en Ciudad de México toda la semana». Después de que Manuel se marchara, cenamos en silencio. Mi mente bullía con preguntas sin respuesta, temores y fragmentos de recuerdos que se negaban a encajar. Diego parecía igualmente absorto en sus pensamientos, apenas tocando su comida. «Deberías descansar», sugirió cuando terminamos. «Mañana será un día largo». Me condujo hacia la habitación principal, una elegante suite con vista a un jardín interior.
Para mi sorpresa, solo había una cama. Puedo prepararte otra habitación si prefieres, ofreció Diego, notando mi titubeo. No, respondí rápidamente. Quiero quedarme contigo. Me siento, segura a tu lado. Segura. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro, la primera desde que habíamos recibido el mensaje de Joaquín. Te dejaré para que te prepares, dijo, dirigiéndose a la puerta. Volveré en un rato. Cuando se marchó, exploré la habitación con curiosidad. En el armario encontré ropa mía, vestidos y conjuntos que no recordaba pero que claramente eran de mi talla y estilo. En el baño, mis productos favoritos estaban dispuestos junto al lavabo. Era extraño, como si estuviera visitando la vida de otra mujer, una que compartía mi nombre y mi rostro, pero no mis recuerdos. Me di una ducha caliente, dejando que el agua lavara parte de la tensión acumulada. Al salir, envuelta en un albornoz, encontré sobre la cama un camisón de seda color marfil. Lo tomé entre mis manos, admirando su suavidad. Era tu favorito. La voz de Diego me sobresaltó. Estaba en la puerta, observándome con una expresión indescifrable. Lo siento, no quise asustarte, se disculpó, acercándose lentamente. Está bien, murmuré, consciente de pronto de mi estado semidesnudo bajo el albornoz. Yo, me pondré esto. Volví al baño apresuradamente, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras me cambiaba, intentaba ordenar mis emociones. Este hombre era mi esposo. Habíamos compartido una vida, una cama, nuestros cuerpos. Y sin embargo, para mí era casi un extraño que me atraía poderosamente, que despertaba sentimientos profundos que no podía explicar. Cuando regresé a la habitación, Diego ya se había cambiado a un pantalón de pijama y una camiseta negra. Estaba sentado en el borde de la cama, leyendo algo en su tablet. Si prefieres que duerma en otro lugar, comenzó al verme. No, lo interrumpí acercándome. Quiero que te quedes. Me senté a su lado, reuniendo valor para la pregunta que ardía en mi mente. Diego, ¿cómo éramos nosotros? Antes de que todo se arruinara. Dejó la tablet a un lado y me miró, sus ojos oscuros llenos de recuerdos que yo no compartía. Éramos felices, respondió simplemente. Discutíamos, claro, ambos somos testarudos, pero había respeto, complicidad. Te hacía reír, incluso cuando pretendías estar enfadada conmigo. ¿Y físicamente? Me atreví a preguntar, sonrojándome ligeramente. Una sonrisa lenta se dibujó en sus labios. Éramos muy compatibles, respondió, su voz un tono más grave. Nunca tuvimos problemas en ese aspecto. Me aventuré un poco más cerca, atraída por su calor, por esa conexión que sentía sin poder explicarla. ¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras, respondió, su mirada intensa fija en mí. Bésame, susurré, como solías hacerlo antes. Por un momento, pareció dudar, como si temiera que fuera otra trampa, otra forma de herirlo, pero entonces, lentamente, acercó su mano a mi mejilla, acariciándola con una ternura que me hizo estremecer. Solía besarte así, murmuró, inclinándose para rozar suavemente sus labios contra los míos. Un beso casto, delicado como el aleteo de una mariposa. Cerré los ojos, dejando que la sensación me inundara. Sí, esto se sentía correcto, se sentía conocido, y cuando estábamos solos, así, continuó, profundizando el beso, su mano deslizándose hasta mi nuca para acercarme más. Un calor comenzó a extenderse por mi cuerpo, despertando deseos que parecían haber estado dormidos mucho tiempo. Sin pensar, envolví mis brazos alrededor de su cuello, respondiéndole con una pasión que me sorprendió a mí misma. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos agitadamente. Diego apoyó su frente contra la mía, sus ojos cerrados como si estuviera absorbiendo el momento, temiéndolo a su vez. Te he extrañado tanto, Lucía, confesó en un susurro ronco. No tienes idea de cuánto. Quería decirle que yo también lo había extrañado, pero ¿cómo podía extrañar algo que no recordaba haber tenido? En lugar de eso, lo besé nuevamente, dejando que mi cuerpo hablara lo que mi mente no podía articular. Nos deslizamos bajo las sábanas, nuestros cuerpos encontrándose en una danza familiar para él, nueva y a la vez extrañamente conocida para mí. Cada caricia despertaba sensaciones que iban más allá de lo físico, como si mi alma reconociera lo que mi mente había olvidado. Después, mientras yacía en sus brazos, escuchando el ritmo constante de su corazón bajo mi oído, sentí una paz que no recordaba haber experimentado antes, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar en el mundo. «Diego», murmuré, el sueño comenzando a apoderarse de mí. Tengo miedo de lo que encontraremos en Chapala. Sus brazos se estrecharon protectoramente a mi alrededor. Estaré contigo a cada paso, prometió. No dejaré que nada te lastime. Quería creerle, realmente quería. Pero mientras me sumergía en el sueño,
Una voz en el fondo de mi mente susurraba que algunos secretos eran demasiado oscuros para permanecer enterrados, y que el lago Chapala guardaba uno que podría destruirnos a ambos. En mis sueños, volví a la cabaña junto al lago, pero esta vez no estaba Joaquín. Era Diego quien me miraba con decepción, sosteniendo un objeto en su mano. «¿Por qué lo hiciste, Lucía?», preguntaba, su voz cargada de dolor. Intentaba ver qué sostenía, pero la imagen se distorsionaba. Me desperté sobresaltada, el corazón martilleando contra mis costillas. Diego dormía pacíficamente a mi lado, ajeno a mis terrores nocturnos. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en una claridad espectral. Sigilosamente, me levanté y me acerqué a la ventana, contemplando la ciudad dormida. ¿Qué secreto guardaba el lago Chapala? ¿Y estaba preparada para descubrirlo? Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Un mensaje. Con manos temblorosas lo tomé. «Dulces sueños, mi vida. ¿Recuerdas la caja roja? Está esperándote en Chapala». La caja roja. Las palabras encendieron un recuerdo vívido. Una pequeña caja de terciopelo rojo, y dentro, algo que me hizo gritar de horror. La caja roja. Esas 3 palabras desataron un terror visceral que me hizo temblar incontrolablemente. Mi mente proyectaba imágenes fragmentadas. Terciopelo carmesí entre mis dedos. Una revelación horrorosa. Mi propio grito resonando en una habitación desconocida. Apagué el teléfono con dedos temblorosos, temerosa de que Joaquín pudiera enviar más mensajes, desenterrando más recuerdos que prefería mantener sepultados. Volví a la cama, pero el sueño me eludía. Me acurruqué junto a Diego, buscando seguridad en su calor, en la cadencia constante de su respiración. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas, sentí el suave roce de sus dedos apartando un mechón de cabello de mi rostro. «¿No has dormido?», dijo. No como una pregunta, sino como una constatación. «Tuve pesadillas», confesé, sin mencionar el mensaje. No quería alarmarlo más de lo necesario, al menos no hasta entender mejor lo que significaba aquella caja roja. Diego se incorporó, apoyándose en un codo para mirarme mejor. Sus ojos me estudiaban con preocupación, como si pudiera leer el torbellino de emociones que me atravesaba. «Podemos posponer el viaje si no te sientes preparada», ofreció. Negué con la cabeza. «No, necesito hacer esto, Diego. Necesito recordar». Partimos temprano, en un vehículo discreto que no llamaría la atención en las carreteras rurales que conducían al lago Chapala. Paco conducía, como siempre, pero esta vez nos acompañaba también Rafael, uno de los hombres de seguridad de Diego, un ex militar de complexión robusta y mirada penetrante. El paisaje fue transformándose gradualmente mientras nos alejábamos de Ciudad de México. Los rascacielos y el bullicio urbano dieron paso a valles ondulados y pequeños pueblos que parecían detenidos en el tiempo. A medida que nos acercábamos a Jalisco, sentía una presión creciente en el pecho, como si cada kilómetro recorrido tensara una cuerda invisible dentro de mí. ¿Has estado aquí antes?, pregunté a Diego, rompiendo el silencio que nos había envuelto durante gran parte del viaje. «Algunas veces por negocios», respondió sin apartar la vista de la ventanilla. «Y una vez, para buscarte». «¿Después de mi accidente?», asintió. «Cuando tu coche se salió de la carretera, estabas cerca de la orilla norte del lago. Tardaron horas en encontrarte». Un escalofrío me recorrió. «¿Quién me encontró?». «Un pescador local. Te sacó del agua». El coche estaba parcialmente sumergido. La imagen era perturbadora. Mi cuerpo inconsciente siendo arrastrado fuera del agua helada. Mi vida pendiendo de un hilo por razones que ni siquiera recordaba. «¿Y nunca supiste por qué estaba allí?». Diego me miró, una sombra cruzando su rostro. Tenía mis sospechas. «Creía que estabas reuniéndote con Joaquín, pero nunca encontramos evidencia de su presencia en la zona». Llegamos a Chapala por la tarde. El lago se extendía ante nosotros como un espejo gigantesco, reflejando el cielo y las montañas circundantes. A pesar de su belleza serena, no pude evitar sentir una inquietud creciente. Nos hospedamos en una posada discreta en el pueblo, lo suficientemente alejada del bullicio turístico para mantener un perfil bajo, pero cercana al lago. Diego había reservado 2 habitaciones contiguas, una para nosotros y otra para Paco y Rafael. La habitación era sencilla pero acogedora, con paredes encaladas y una ventana que ofrecía una vista parcial del lago. Me acerqué a ella, sintiendo una extraña familiaridad con el paisaje. «¿Te resulta conocido?», preguntó Diego, observando mi reacción. «Vagamente», admití. «Como un déjà vu». Diego desplegó un mapa sobre la cama. «Según la información de Manuel, la propiedad de Joaquín está aquí». Señaló un punto en la orilla oriental del lago. «Y tu accidente ocurrió aproximadamente en esta zona». Su dedo se movió hacia un tramo de carretera al norte. Estudié el mapa, tratando de estimular algún recuerdo, alguna conexión.
De pronto, un punto llamó mi atención. ¿Qué hay aquí?, pregunté, señalando una pequeña bahía en la costa occidental. Diego entrecerró los ojos. Parece ser una zona bastante aislada. Algunos muelles privados y cabañas, según este mapa. Un destello de memoria. Un muelle de madera crujiendo bajo mis pies. El aroma de pinos mezclado con el del agua dulce. Una cabaña oculta entre árboles. Creo que he estado allí, murmuré. Hay una cabaña con techo rojo, rodeada de pinos. Y un muelle privado que necesita reparaciones. Diego me miró con intensidad. ¿Estás segura? Asentí, aunque segura no era la palabra correcta. Era más una sensación, una certeza visceral que no podía explicar racionalmente. Deberíamos ir allí primero, decidió Diego. Pero con cautela. Joaquín podría tener gente vigilando la zona. Acordamos esperar hasta el anochecer. Mientras tanto, Diego mantuvo una serie de llamadas discretas con Manuel y otros contactos, intentando recabar más información sobre los movimientos recientes de Joaquín. Yo me senté junto a la ventana, observando el lago, dejando que mi mente vagara, esperando que los recuerdos fluyeran naturalmente. Fragmentos sueltos comenzaron a surgir, conduciendo sola por la carretera del lago, lágrimas nublando mi visión, una decisión desesperada formándose en mi mente. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Era Paco. El jefe quiere verla abajo, informó con su habitual tono áspero, aunque noté que su hostilidad hacia mí había disminuido ligeramente. Diego me esperaba en un pequeño comedor privado de la posada. No estaba solo. Frente a él, un hombre mayor con piel curtida por el sol y manos callosas removía nerviosamente su sombrero. «Lucía, este es don Emilio», me presentó Diego. «Es el pescador que te encontró después del accidente». Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué al hombre, quien se puso de pie respetuosamente. «Señora», saludó con un leve asentimiento. «Me alegra verla recuperada». «Gracias por salvarme la vida, don Emilio», dije sinceramente, extendiendo mi mano. El hombre la tomó brevemente, incómodo con el agradecimiento. «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», murmuró. «Don Emilio ha accedido a contarnos exactamente lo que vio aquel día», explicó Diego. «Pensé que te gustaría escucharlo directamente». Asentí, sentándome junto a Diego. El pescador volvió a ocupar su lugar, sus ojos evitando los míos. «Era casi el amanecer», comenzó, su voz áspera pero clara. Yo estaba preparando mi barca para la pesca cuando escuché el chirrido de neumáticos, seguido de un gran estruendo. Corrí hacia la carretera y vi las luces traseras de un coche hundiéndose en el lago. Hizo una pausa, como reviviendo el momento. No lo pensé dos veces. Me lancé al agua. La corriente estaba fuerte ese día, pero logré llegar hasta el vehículo. La puerta del conductor estaba abierta, lo que fue una suerte. Usted estaba aún con el cinturón puesto, inconsciente. El agua ya le llegaba al pecho. Mi mano buscó instintivamente la de Diego, quien la apretó reconfortante. La saqué y la arrastré hasta la orilla. Estaba muy fría, pálida como un fantasma. Dudó. Pensé que ya era demasiado tarde, pero entonces tosió, expulsando agua, y supe que aún había esperanza. ¿Notó algo más?, preguntó Diego. ¿Algún otro vehículo, alguna persona en la zona? Don Emilio frunció el ceño pensativo. No en ese momento. Estaba concentrado en mantenerla con vida hasta que llegara la ambulancia. Hizo otra pausa. Pero ahora que lo menciona, había algo extraño. Cuando regresé al día siguiente para ayudar a sacar el coche del agua, encontré esto enganchado en un arbusto cerca de donde la rescaté. Extrajo de su bolsillo un pañuelo envuelto cuidadosamente. Lo desplegó sobre la mesa, revelando un pequeño objeto metálico, una llave antigua, oxidada por el agua pero aún reconocible. No le di importancia entonces, pero la guardé por si acaso. Pensé que podría ser suya. Miré la llave, sintiendo un reconocimiento inmediato. No era mía, pero sabía exactamente qué abría. La caja roja. ¿Puedo?, pregunté, extendiendo mi mano hacia el objeto. Don Emilio asintió. Tomé la llave, su peso desproporcionado para su tamaño, como si cargara con secretos demasiado pesados. ¿La reconoces?, preguntó Diego, estudiando mi reacción. Sí, respondí en voz baja. Creo que abre una caja roja. Don Emilio nos miró alternativamente, claramente incómodo con la tensión que saturaba el ambiente. Hay algo más que deben saber, dijo finalmente. No se lo conté a la policía porque no quería problemas, pero la noche anterior al accidente vi luces en la cabaña del viejo muelle oeste, esa que ha estado abandonada durante años. ¿La de techo rojo?, pregunté con un hilo de voz. Asintió. Vi a una mujer allí, desde mi barca, mientras recogía las redes. No pude distinguir su rostro, pero por su figura. Podría haber sido usted, señora. La revelación me golpeó como una ola helada.
Había estado en esa cabaña la noche anterior a mi supuesto intento de suicidio. ¿Estaba sola?, preguntó Diego, su voz tensa. Don Emilio negó lentamente. No, señor. Había un hombre con ella. Alto, bien vestido. Llegaron en un coche lujoso, negro. Una descripción que podría coincidir con Joaquín, o con Diego, o con cualquier hombre de negocios adinerado. Después de que don Emilio se marchara, Diego y yo permanecimos en silencio, procesando la nueva información. Debemos ir a esa cabaña, dije finalmente. Esta noche. Diego asintió, su expresión grave. Rafael conseguirá una barca. Es más seguro acercarnos por el agua que por tierra. Mientras esperábamos la noche, intenté descansar, pero el sueño me eludía. La llave, que ahora guardaba en el bolsillo de mi chaqueta, parecía quemar a través de la tela, un recordatorio constante del misterio que estábamos a punto de enfrentar. Al anochecer, nos dirigimos discretamente hacia un pequeño embarcadero privado donde Rafael nos esperaba con una barca modesta pero funcional. La noche era clara, la luna llena proporcionando suficiente luz para navegar sin necesidad de linternas que pudieran delatarnos. Diego y yo ocupamos los asientos centrales, mientras Rafael manejaba el motor fuera de borda a la mínima potencia para reducir el ruido. Paco se había quedado en la posada, vigilando nuestras habitaciones para mantener la apariencia de que seguíamos allí. El lago estaba en calma, la superficie apenas ondulándose bajo nuestra embarcación. A medida que nos acercábamos a la orilla occidental, podía distinguir la silueta de la cabaña entre los árboles, exactamente como la recordaba. Techo rojo, estructura de madera, un muelle desvencijado extendiéndose hacia el agua. No hay luces, murmuró Diego escudriñando la orilla. Tampoco vehículos visibles, añadió Rafael. Pero eso no significa que esté desocupada. Atracamos silenciosamente en el extremo del muelle. Rafael desembarcó primero, asegurando la zona antes de indicarnos que era seguro seguirlo. La madera crujía bajo nuestros pies, un sonido que despertó otro recuerdo. Yo corriendo por ese mismo muelle, desesperada, con algo apretado contra mi pecho. La cabaña parecía abandonada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta principal asegurada con una cadena oxidada. Por aquí, susurré, guiándolos hacia un lateral de la cabaña. Hay una entrada trasera. Diego y Rafael intercambiaron una mirada sorprendida ante mi conocimiento del lugar, pero me siguieron sin cuestionar. La puerta trasera estaba cerrada, pero no asegurada. Rafael la abrió lentamente, arma en mano, preparado para cualquier amenaza. El interior estaba oscuro y olía a humedad y abandono. Parece que nadie ha estado aquí en mucho tiempo, comentó Rafael, guardando su arma y encendiendo una linterna. El haz de luz reveló una estancia modesta, una sala pequeña con muebles cubiertos por sábanas, una cocina básica, una puerta que probablemente conducía a un dormitorio. Era un refugio rústico, el tipo de lugar donde alguien buscaría soledad o intimidad lejos de miradas indiscretas. ¿Te resulta familiar?, preguntó Diego, observando mi reacción. Sí, admití, avanzando lentamente, dejando que mis instintos me guiaran. He estado aquí antes. Me dirigí hacia el dormitorio como si una fuerza invisible tirara de mí. La habitación era pequeña, dominada por una cama simple con un colchón desnudo. Un armario desvencijado ocupaba una esquina, y junto a la única ventana había una mesa baja. «Está ahí», murmuré, señalando hacia la mesa. Diego enfocó su linterna en esa dirección. No había nada sobre la superficie de madera gastada. «Debajo», insistí, acercándome. «Hay un compartimento secreto». Me arrodillé junto a la mesa y palpé su parte inferior hasta encontrar una pequeña hendidura. Presioné y un panel se deslizó, revelando un hueco donde, efectivamente, descansaba una caja de terciopelo rojo del tamaño de un libro. Con manos temblorosas, la saqué de su escondite. Era pesada, más de lo que su tamaño sugería. «La llave», pidió Diego extendiendo su mano hacia mí. Dudé, un miedo irracional apoderándose de mí. ¿Qué contenía aquella caja que me había hecho huir desesperadamente hacia mi propia destrucción? «Lucía», insistió Diego suavemente. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». Saqué la llave del bolsillo y se la entregué. Diego insertó la llave en la cerradura antigua y la giró. El mecanismo cedió con un chasquido metálico. «¿Quieres que la abra yo?», ofreció, notando mi evidente ansiedad. Negué con la cabeza. Necesitaba hacerlo yo misma. Tomé aire profundamente y levanté la tapa. El contenido me dejó paralizada. Fotografías, una memoria USB, documentos sellados y sobre todo ello, una pistola pequeña pero letal. «Dios mío», murmuró Rafael, quien se había acercado para ver. Diego tomó la pistola cuidadosamente, comprobando el cargador. Estaba vacía. La dejó a un lado y enfocó su atención en las fotografías. Eran imágenes de Diego reuniéndose con diversos hombres,
algunos de los cuales reconocí como políticos y empresarios de dudosa reputación. Las fotos parecían tomadas con teleobjetivo, sin el conocimiento de los fotografiados. Esto es lo que Joaquín quería, dijo Diego, hojeando rápidamente los documentos. Material para chantaje, fotos manipuladas para sugerir conexiones ilícitas, documentos falsificados, pero yo apenas lo escuchaba. Mi atención estaba fija en una fotografía que había quedado parcialmente oculta bajo los documentos. La extraje cuidadosamente. Era una imagen de Diego y yo, sonrientes, abrazados frente a esta misma cabaña. Una foto que contradecía todo lo que creía saber sobre mi relación con este lugar. «Diego», murmuré, mostrándole la fotografía. «¿Cuándo se tomó esto?» Tomó la imagen, estudiándola con el ceño fruncido. «No lo sé», respondió finalmente. «No recuerdo haber estado aquí contigo nunca». La revelación cayó entre nosotros como una piedra en aguas tranquilas, generando ondas de confusión y duda. Si Diego no recordaba esta foto, y yo tampoco, ¿quién la había tomado? ¿Y por qué estaba en esta caja junto con material de chantaje? Un crujido fuera de la cabaña nos alertó. Rafael apagó inmediatamente su linterna, sumergiendo la habitación en oscuridad. «Alguien viene», susurró. El crujido del muelle nos paralizó en la oscuridad. Rafael desenfundó su arma mientras Diego guardaba apresuradamente la caja en mi bolso. «Por la ventana», susurró. Nos deslizamos por la abertura trasera justo cuando la puerta principal cedía con un estruendo. Agachados entre arbustos, distinguí dos siluetas masculinas entrando en la cabaña. «¡Rápido, al bote!», ordenó Rafael. Corrimos silenciosamente por la orilla, alejándonos del muelle principal. Diego me sostenía firmemente del brazo, guiándome entre la vegetación. El bote nos esperaba oculto tras unos juncos. Ya en el agua, Rafael arrancó el motor al mínimo. Las voces airadas resonaban desde la cabaña. «Nos han robado la caja», alcancé a oír. Diego me abrazó protectoramente mientras nos alejábamos en la oscuridad. De vuelta en la posada, Paco nos recibió con noticias alarmantes. «Han estado preguntando por ustedes en el pueblo, hombres de Joaquín». Diego tomó decisiones rápidas. Abandonaríamos Chapala antes del amanecer. La caja, entretanto, revelaba sus secretos bajo la tenue luz de la habitación. Entre los documentos encontré algo que me heló la sangre. Mi certificado de defunción, falsificado pero oficial en apariencia, con fecha de 2 semanas después de mi accidente. «Planeaba matarte», murmuró Diego pálido. Este certificado estaba listo para ser utilizado. Los documentos también incluían pruebas de transacciones millonarias a mi nombre, transferidas a cuentas offshore. Un esquema perfecto. Yo moriría oficialmente tras haber traicionado a Diego y robado su dinero. En la memoria USB encontramos el plan completo. Joaquín había manipulado todo. Mi relación con él, mi aparente traición, incluso el accidente en el lago. El accidente no fue intento de suicidio, comprendí con horror. Descubrí su plan y huía para advertirte. Él intentó matarme. La foto de nosotros felices frente a la cabaña tenía una fecha en el reverso, 3 años atrás. Este lugar había sido nuestro refugio secreto antes de que Joaquín apareciera en nuestras vidas. «Ahora recuerdo», susurré. «Tú me regalaste esa caja para guardar mis joyas. La escondí aquí cuando empecé a sospechar de Joaquín. El amanecer nos encontró en carretera hacia Ciudad de México, la caja firmemente asegurada. Pero mi teléfono vibró con un mensaje que confirmaba nuestros temores. Disfruta tus recuerdos recuperados, Lucía. No todos son verdaderos. La verdadera caja sigue conmigo». El viaje de regreso a Ciudad de México transcurrió en tenso silencio. La amenaza de Joaquín pesaba entre nosotros como una nube tóxica. «No todos son verdaderos», repetía mi mente. ¿Qué parte de mis recuerdos recién recuperados era falsa? Diego mantenía su mano sobre la mía, un ancla en medio de mi confusión. Su teléfono no dejaba de sonar. Manuel con actualizaciones, sus jefes de seguridad reorganizando la protección de la mansión. «Nos dirigimos a Cuernavaca, no a la capital», anunció Diego repentinamente. «Es el último lugar donde Joaquín nos buscaría. En vez de la mansión, llegamos a una casa modesta en las afueras. Una propiedad no registrada bajo el nombre de Diego», me explicó. «Nuestro refugio secreto. Aquí estaremos seguros mientras analizamos el contenido de la caja», dijo mientras Paco y Rafael aseguraban el perímetro. La casa, aunque pequeña, era acogedora. Fotografías nuestras decoraban las paredes, momentos felices que seguían siendo huecos en mi memoria. Esa noche, mientras Diego trabajaba con Manuel por videollamada, encontré un diario entre mis pertenencias. Mi letra, mis pensamientos, fechados antes del accidente. Sospecho que J no es quien dice ser. Hoy encontré documentos extraños en su laptop mientras dormía. Algo sobre acciones de las empresas de Di. Necesito pruebas antes de hablar con Di. Las siguientes entradas detallaban mi creciente paranoia, mi investigación secreta sobre Joaquín.
La última entrada, con fecha del día antes de mi accidente, era escalofriante. He reunido suficientes pruebas. La caja está segura en la cabaña. Confrontaré a J mañana y después le diré todo a Diego. Tengo miedo. Cuando mostré el diario a Diego, su rostro se ensombreció. Ahora entiendo por qué Joaquín está desesperado por encontrarte, dijo. No solo planeabas desenmascararlo, tienes pruebas que podrían destruirlo. Un mensaje llegó a mi teléfono. Una foto de la cabaña del lago envuelta en llamas. El texto decía: demasiado tarde, querida. Todo arde, incluso la verdad. Diego me abrazó mientras observábamos la imagen. El fuego devoraba nuestro pasado, pero también las mentiras de Joaquín. No tiene la verdadera caja, comprendí de pronto. Si la tuviera, no habría quemado la cabaña para destruir evidencia. Diego sonrió por primera vez en días. Lo que significa que lo que tenemos es auténtico, completó mi pensamiento. Y suficiente para acabar con él. Esa noche, mientras Diego dormía, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero algo me impulsó a responder. La voz de Carmela me sobresaltó. Señora, perdone que la llame así. Alguien ha entrado en la mansión buscándola. Han dejado algo para usted. Un estuche, de terciopelo rojo. El corazón me martilleaba en el pecho cuando desperté a Diego. Su reacción fue instantánea. Primero llamó a la seguridad de la mansión, luego a Paco, quien ya estaba en camino para recoger a Carmela. No podemos volver allí, advirtió Diego. Es exactamente lo que Joaquín quiere. Pero la caja roja. Es una trampa, Lucía. Sus ojos se clavaron en los míos. Te está trayendo con migajas de tu pasado. Pasamos la mañana analizando el contenido de nuestra caja. La memoria USB contenía archivos encriptados que Diego, con ayuda remota de un especialista, finalmente logró abrir. Lo que encontramos era devastador. Planes detallados para apoderarse de las empresas de Diego usando mi nombre, documentos falsos implicándolo en lavado de dinero, y algo aún más perturbador: grabaciones de Joaquín y yo. Escuchar mi propia voz discutiendo con él me provocó náuseas. En una grabación, claramente drogada, repetía frases ensayadas incriminando a Diego. En otra, Joaquín me amenazaba cuando me negaba a cooperar. Te estaba manipulando, murmuró Diego, apagando el audio. Probablemente usaba sustancias en tu bebida. Un recuerdo borroso emergió. Té con sabor extraño, habitaciones que giraban, despertar confundida en la cama de Joaquín. A mediodía, Paco llegó con Carmela, visiblemente alterada. En sus manos temblorosas, efectivamente, había un pequeño estuche de terciopelo rojo. Lo dejaron en su tocador, señora, explicó Carmela, con esta nota. El mensaje era breve. El último acto se aproxima. ¿Estás lista para tu gran final? Con infinitas precauciones, Diego abrió el estuche. Dentro había un pendiente solitario, un rubí engarzado en oro blanco. Mi mano instintivamente tocó mi oreja izquierda. Es el par del que siempre llevas, observó Diego. Un destello de memoria. Joaquín arrancándome violentamente un pendiente la noche que descubrí sus planes. La sangre goteando de mi lóbulo rasgado. Este pendiente estaba en mi oreja cuando tuve el accidente. Recordé súbitamente. Lo perdí en el lago. Era evidencia de su agresión. Diego tomó mi rostro entre sus manos. Es un mensaje, dijo. Sabe que recordaste. Está acorralado y se ha vuelto predecible. Esa tarde, Manuel llegó con noticias cruciales. Las autoridades habían iniciado una investigación contra Joaquín por fraude financiero, independiente de nuestra situación. Su imperio comenzaba a desmoronarse, pero la verdadera sorpresa llegó al anochecer. Carmela, mientras ordenaba mis pertenencias rescatadas de la mansión, encontró algo cosido en el forro de una chaqueta, una microtarjeta SD. La insertamos en el portátil con expectación. Contenía un único archivo de video. Yo, grabándome a mí misma la noche antes del accidente. Si estás viendo esto, Diego, decía mi yo del pasado, ojos inyectados de miedo, significa que logré escapar. Todo lo que necesitas contra Joaquín está en la caja de la cabaña. ¿Y si algo me sucede? Hizo una pausa, lágrimas corriendo por sus mejillas. Recuerda que siempre te amé. Él nunca logró cambiar eso. Diego apretó mi mano mientras las piezas finalmente encajaban. Nunca había dejado de amarlo. Incluso en mi confusión, en mi memoria fragmentada, mi corazón siempre supo la verdad. El teléfono sonó. Un número desconocido. Diego respondió en altavoz. Mañana al amanecer en el mirador de Tepoztlán, dijo la voz de Joaquín. Trae los documentos o el próximo estuche rojo contendrá algo más que un pendiente. El amanecer nos encontró en Tepoztlán, no en el mirador como exigía Joaquín, sino estratégicamente posicionados a su alrededor. Diego había preparado un plan minucioso con Rafael y 2 agentes federales contactados por Manuel. Yo esperaba en un vehículo blindado a medio kilómetro,
con Paco montando guardia. El mirador, un acantilado que ofrecía vistas espectaculares de los valles de Morelos, estaba desierto excepto por una figura solitaria, Joaquín Vega. A través de la cámara que Diego llevaba oculta, podía verlo todo. Joaquín, impecablemente vestido como siempre, aparentaba calma, pero su mirada inquieta lo delataba. «Viniste solo. Imprudente», saludó Joaquín cuando Diego emergió entre la niebla matutina. «¿Dónde está ella?», exigió Diego ignorando el comentario. Joaquín sonrió. Esa sonrisa depredadora que comenzaba a recordar con claridad. Siempre tan directo. «Lucía no está aquí, obviamente. ¿Realmente creíste que la expondría así?» «Los documentos están en mi auto», respondió Diego. «Primero quiero pruebas de que dejarás a Lucía en paz». La risa de Joaquín resonó entre las rocas. «Pruebas. Curioso que las pidas ahora. ¿Cuántas necesitaste para aceptar de vuelta a una mujer que te traicionó? ¿Que se entregó a otro en tu propia casa?» Contuve el aliento, esperando la reacción de Diego. Pero su voz permaneció firme. Nunca dudé de ella, incluso cuando todas las evidencias apuntaban en su contra. Algo cambió en el rostro de Joaquín. Por un instante vi genuina sorpresa. «Tu debilidad siempre fue ella», escupió con desprecio. «La mía fue subestimarla. ¿Sabes por qué falló mi plan? Porque ella nunca te olvidó. Ni con drogas, ni con manipulación. Siempre volvía a ti». Un movimiento en la periferia captó mi atención. Rafael y los agentes federales se acercaban sigilosamente por 3 flancos diferentes. «Los documentos, ahora», exigió Joaquín, extendiendo la mano. Diego extrajo un sobre de su chaqueta. «Hay copias en manos seguras», advirtió. «Si algo nos sucede». «Ahórrame el discurso», interrumpió Joaquín, arrebatándole el sobre. «Esto termina hoy. Tú recuperas tu tranquilidad. Yo mi libertad». Mientras revisaba los documentos, su rostro se transformó. Confusión primero, luego ira. «¿Qué significa esto?», bramó, agitando papeles en blanco. La trampa se cerró. Rafael y los agentes surgieron de sus escondites. Joaquín, acorralado, miró hacia el acantilado, calculando sus posibilidades. «Es inútil, Joaquín», dijo Diego. «Las autoridades tienen todo. Las grabaciones, las pruebas de tus fraudes, incluso tu intento de asesinar a Lucía». Con un movimiento sorprendentemente rápido, Joaquín extrajo una pistola. El disparo resonó contra las montañas. Diego se desplomó. Mi grito quedó ahogado mientras Paco me sujetaba para impedir que corriera hacia allá. La cámara, ahora caída, mostraba cielo y fragmentos confusos. Los siguientes minutos fueron eternos. Cuando finalmente Paco recibió confirmación y me permitió acercarme, la escena me dejó paralizada. Joaquín esposado, sangrando del hombro, y Diego. Diego sentado en una roca, siendo atendido por uno de los agentes. Vivo. El chaleco antibalas funcionó, explicó Rafael mientras me abalanzaba hacia mi esposo. Abracé a Diego como si quisiera fundir nuestros cuerpos, respirando su aroma, sintiendo su corazón latir contra el mío. «Se acabó», susurró en mi oído. «Volvamos a casa». Mientras los agentes se llevaban a Joaquín, este me miró directamente. «Nunca recordarás todo, Lucía», gritó con desesperación. «Hay partes de ti que siguen siendo mías». Diego apretó mi mano. «No importa lo que no recuerdes», dijo suavemente. «Podemos crear nuevas memorias juntos». Pero mientras nos alejábamos, una duda persistía. ¿Qué secretos permanecían aún enterrados en mi mente fracturada? Un mes transcurrió desde la captura de Joaquín. La vida en la mansión de Cuernavaca comenzó a adquirir una nueva normalidad. Diego dividía su tiempo entre reconstruir la confianza de sus inversores y ayudarme a reconectar con mi pasado. Yo, por mi parte, asistía a terapia 3 veces por semana, desenterrando lentamente recuerdos sepultados bajo capas de trauma. Algunos días eran buenos. Recordaba nuestro primer aniversario en París, las mañanas perezosas de domingo preparando chilaquiles en la cocina, pequeñas tradiciones que habíamos construido juntos. Otros días la oscuridad regresaba, pesadillas donde Joaquín me susurraba que nunca estaría libre de él. Carmela había cambiado notablemente hacia mí. Su desconfianza inicial se transformó en una lealtad protectora. Incluso Paco, aunque mantenía su semblante serio, había desarrollado un respeto silencioso que se manifestaba en pequeños gestos. «El juicio comienza la próxima semana», anunció Diego una tarde mientras revisábamos fotografías antiguas, parte de mi terapia de recuperación. «Manuel dice que la fiscalía tiene un caso sólido». Asentí, acariciando distraídamente el pendiente de rubí que ahora lucía completo en mi joyero. El par recuperado se había convertido en un símbolo, la reunificación de mi identidad fragmentada. «¿Tendré que testificar?», pregunté aunque conocía la respuesta. Diego tomó mi mano. «Sí, pero estaré contigo en cada momento».
Esa noche, mientras Diego dormía, recibí un mensaje de un número bloqueado que me heló la sangre. Pregúntale sobre Elena. ¿Elena? El nombre no evocaba ningún recuerdo, ninguna conexión. Después de nuestra experiencia, cualquier mensaje anónimo resultaba alarmante. Desperté a Diego, mostrándole la pantalla. Su reacción me desconcertó. Palideció visiblemente, sentándose de golpe en la cama. ¿Quién es Elena?, pregunté, mi corazón acelerándose ante su evidente consternación. Diego encendió la lámpara, pasándose una mano por el rostro. Elena era mi prometida, respondió finalmente. Antes de conocerte, la revelación me golpeó como un puñetazo. ¿Una prometida? ¿Por qué nunca la había mencionado? ¿Qué le sucedió? Presioné, temiendo la respuesta. Falleció. Su voz era apenas audible. Un accidente de auto, hace 6 años. Algo en su tono, en la forma en que evitaba mi mirada, encendió alarmas. ¿Qué no me estás diciendo, Diego? Un silencio pesado flotó entre nosotros antes de que respondiera. El accidente ocurrió el día que me dejó por otro hombre. Una pieza del rompecabezas encajó inesperadamente. La obsesiva protección de Diego hacia mí, su disposición a perdonarme traiciones que habrían destruido a cualquier otro hombre. ¿Era redención lo que buscaba? ¿Una segunda oportunidad para salvar lo que no pudo con Elena? Joaquín sabe sobre ella, murmuré, comprendiendo la intención del mensaje. Quiere sembrar dudas entre nosotros. Diego apretó mi mano, sus ojos suplicantes. No quise ocultártelo, simplemente. Era demasiado doloroso. Esa noche no dormimos. Diego finalmente compartió la historia completa. Su relación con Elena, el doloroso final, cómo la culpa lo había consumido durante años hasta conocerme. Reconocí patrones similares en ambas historias, lo que me llevó a preguntarme, ¿me había amado por mí misma o por lo que representaba? ¿Una oportunidad de reescribir su tragedia con un final feliz? La mañana trajo claridad en forma de otro mensaje. Pregúntale por qué la policía lo investigó después del accidente. Esta vez confronté a Diego directamente, sin mostrarle el mensaje. Su expresión confirmó lo que temía. Había más en esta historia. Hubo sospechas, admitió con voz quebrada. Su familia creía que podría haber causado el accidente. Estaba devastado, furioso cuando me dejó. ¿Lo hiciste? La pregunta escapó de mis labios antes de poder contenerla. El dolor en sus ojos fue respuesta suficiente. Jamás. La amaba, a pesar de todo. Mientras preparábamos nuestra estrategia para el juicio contra Joaquín, una certeza crecía en mí. Estas revelaciones eran su último intento desesperado por separarnos. Joaquín, aún desde su celda, jugaba su carta final. La víspera del juicio, recibí un sobre sin remitente. Dentro, una fotografía antigua. Diego y una mujer hermosa de cabello oscuro, presumiblemente Elena, sonriendo frente a un lago, el lago Chapala. El juicio contra Joaquín Vega comenzó con la intensidad de un huracán mediático. Los titulares gritaban sobre el empresario caído, sus fraudes millonarios y el triángulo amoroso que casi termina en tragedia. Durante 3 días, permanecí estoica mientras abogados diseccionaban mi vida, exhibían mis momentos más vulnerables y cuestionaban mi cordura. La fotografía de Diego y Elena en Chapala quemaba en mi bolsillo como una brasa. No se la había mostrado. Una parte de mí temía la respuesta. Otra parte intuía que Joaquín buscaba exactamente eso, que la duda envenenara lo que habíamos reconstruido. En el estrado, mi testimonio fue devastador para la defensa. Recordaba más de lo que Joaquín esperaba. Describí con precisión las drogas en mis bebidas, las manipulaciones psicológicas, el momento exacto en que descubrí su plan y su violenta reacción. Mientras hablaba, Joaquín mantenía esa sonrisa arrogante, hasta que mencioné la grabación que había ocultado en mi chaqueta. Su rostro se descompuso cuando reprodujeron el video ante el tribunal. Mi yo del pasado, aterrorizada pero determinada, documentando cada detalle de su esquema criminal. Durante el receso, encontré a Diego en el pasillo, su mirada una mezcla de orgullo y preocupación. «Lo estás haciendo increíble», susurró, apretando mi mano. «Necesito preguntarte algo», respondí, extrayendo la fotografía. Ahora, su perplejidad parecía genuina mientras examinaba la imagen. «¿De dónde sacaste esto? ¿Es Elena? ¿En Chapala?» Diego asintió lentamente. «Sí, pero...» frunció el ceño. «Esta foto está manipulada. Elena nunca estuvo en Chapala conmigo». Señaló detalles sutiles, sombras inconsistentes, una ligera distorsión alrededor de las figuras. Manipulación digital, evidente para ojos expertos. Era mi lugar especial contigo, Lucía. Solo contigo. Algo hizo clic. No solo Joaquín había intentado destruir nuestro presente, había tratado de contaminar nuestro pasado, fabricar coincidencias siniestras donde solo existían dolorosas casualidades.
El momento decisivo llegó cuando Joaquín subió al estrado. Su arrogancia inicial se desvaneció bajo el implacable interrogatorio del fiscal. Cuando le mostraron las pruebas completas reunidas contra él, incluidas las que no sabía que poseíamos, su fachada se desmoronó. En un instante de desesperación, Joaquín me miró directamente. Todo lo hice por ti, Lucía, porque te amaba de verdad, no como él, que solo ve en ti el fantasma de... El juez lo interrumpió, pero el daño estaba hecho. La semilla plantada. Esa noche, en nuestra habitación de hotel, enfrenté la pregunta que había evitado durante semanas. ¿Es cierto?, pregunté a Diego. ¿Ves en mí a Elena? ¿Es por eso que nunca te rendiste conmigo? Diego se sentó a mi lado, tomando mis manos entre las suyas. Cuando conocí a Elena, creí que era el amor de mi vida. Cuando la perdí, pensé que nunca volvería a amar. Hizo una pausa. Y entonces llegaste tú, tan diferente a ella, tan única. No te amé porque me recordaras a Elena. Te amé porque me enseñaste que podía amar de nuevo. Diferente, más profundo. Esa noche dormí sin pesadillas por primera vez en meses. El veredicto llegó una semana después. Joaquín Vega, culpable de todos los cargos. 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había hablado. Mientras abandonábamos el juzgado, una reportera me abordó. Señora, después de todo lo ocurrido, ¿cómo puede seguir confiando en su esposo, sabiendo su historia con Elena? Miré a Diego, que esperaba mi respuesta con aprensión visible. Porque todos merecemos ser amados por quienes somos ahora, no por nuestro pasado, respondí. Y porque la confianza no es ausencia de dudas, sino decidir cada día avanzar juntos a pesar de ellas. 6 meses después, Carmela organizó una pequeña celebración en la mansión. Habíamos renovado nuestros votos en una ceremonia íntima, simbolizando nuestro nuevo comienzo. Paco, sorprendentemente, había propuesto un brindis emotivo. Rafael y su esposa trajeron a sus hijos, llenando la casa de risas infantiles. Mi memoria nunca se recuperó completamente. Algunos recuerdos permanecerían perdidos para siempre, espacios en blanco en el lienzo de mi vida. Pero cada día construíamos nuevos momentos, auténticos, nuestros. Esa noche, mientras observaba a Diego dormir pacíficamente a mi lado, comprendí una verdad fundamental. A veces, olvidar es necesario para poder recordar lo que realmente importa. Afuera, el jardín de Cuernavaca florecía bajo la luna llena, promesa silenciosa de que incluso después de la tormenta más devastadora, siempre existe la posibilidad de renacer.